Hola, bueno, vamos a ver hoy la regulación del hambre y la saciedad desde el punto de vista fisiológico. Primero es muy importante recordar sobre cómo funciona el metabolismo. Recordemos que el balance energético eh, a nivel básico, obviamente que esto es mucho más complejo, tiene que ver con el ingreso de la energía y el egreso de la energía. Si tenemos más ingresos de energía a nuestro organismo que lo que se consume, vamos a tener una ganancia de masa corporal y si hay más gasto energético de lo que ingresa, vamos a tener una pérdida de nuestra masa corporal, la cual está compuesta por no solamente tejido adiposo, sino también por tejido muscular y los órganos. Y cuando hablamos entonces de metabolismo, vamos a hablar de anabolismo, que serían todos los procesos que se utilizan para formar macromoléculas a partir de moléculas más pequeñas, es decir, la síntesis de grandes moléculas, como por ejemplo proteínas. Y el catabolismo sería la otra cara de la moneda del metabolismo, en donde degradamos las macromoléculas en moléculas más pequeñas con el consiguiente uso de esa energía que se obtiene a partir de esa degradación. El anabolismo va a requerir energía y el catabolismo va a brindarnos energía a través de nuestra moneda energética que es el ATP. Ejemplos de anabolismo tenemos la glucogenogénesis, la gluconeogénesis, lipogénesis y la síntesis de albúmina. Y ejemplos de catabolismo vamos a tener, por ejemplo, la glucogenólisis, la glucólisis, lipólisis, la betoxidación y la proteólisis. Esto es un esquema muy simple de cómo se utilizan los diferentes compuestos, por así decirlo, los macronutrientes, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas en nuestro organismo. Por ejemplo, los lípidos van a ir a un pool de ácidos grasos libres y glicerol que pueden utilizarse tanto para reserva a nivel de nuestro tejido adiposo, también un poco en el tejido muscular y en el hígado, o se pueden utilizar también para el metabolismo de los diferentes tejidos, por ejemplo, el músculo estriado cardíaco y esquelético. La glucosa, que se va a obtener a partir de los diferentes carbohidratos que ingerimos en la dieta, va a ir a un pool de glucosa que está en la sangre y está determinada por nuestra glicemia. Puede almacenarse como glucógeno en el hígado a partir de la glucogenogénesis, también en el músculo, o catabolizarse y usarse para el metabolismo cerebral y también para algunos tejidos que requieren, en un estado, por ejemplo, de anaerobiosis, o de metabolismo, por ejemplo, una actividad física muy intensa, vamos a utilizar la glucosa como fuente energética. Y por último, las proteínas que las agregamos en aminoácidos también van a ir a un pool de aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo y estos aminoácidos se pueden utilizar tanto para la gluconeogénesis como para la síntesis de proteínas en todo nuestro organismo. Cuando hablamos de dieta, uno tiene en cuenta esta imagen, pero no es tan simple. Eh, por ejemplo, nuestro gasto de energía va a determinar también lo que nosotros deseamos ingerir, y la conducta o todos los cambios conductuales que van a tener que ver con lo que nosotros le aportamos a nuestro cuerpo, justamente va a hacer la diferencia entre este balance entre el aporte de energía y el gasto energético. Cuando hablamos de aporte, muy simplemente hablamos de la incorporación de los macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas. No nos olvidemos también de los micronutrientes, como por ejemplo las vitaminas, pero también están los minerales. Y el gasto energético va a ser todo lo que nos va a demandar un uso de ATP, como va a ser nuestro trabajo mecánico, a través de las contracciones musculares, el movimiento de células, reacciones de síntesis que nos van a requerir ATP, transportes de membranas, muy importante, por ejemplo, la actividad de la bomba de sodio potasio ATPasa que nos mantiene vivos, la producción y conducción de señales, la producción de calor, y la detoxificación y degradación de diferentes toxinas, tanto exógenas como endógenas que producimos nosotros. Por ejemplo, posterior a una dieta, a una ingesta de hidratos de carbono, la glucosa va a sufrir diferentes vías metabólicas en el hígado que va a acceder a través de la vía porta. Y este, como dijimos antes, se puede almacenar como glucógeno en el hígado o ir a la sangre nuevamente como glucosa para abastecer a los diferentes órganos que lo requieran. Con respecto a las proteínas, también va a ir un pool de aminoácidos.
puede haber una gluconeogénesis y a partir de esa gluconeogénesis formarse glucógeno, o esos aminoácidos dirigirse directamente a los tejidos para la síntesis de proteínas. Y las grasas van a la sangre o los vasos linfáticos como kilomicrones, que van a ir a los ácidos grasos libres en sangre y pueden ir a los adipocitos y almacenarse principalmente en esas células. ¿Qué pasa durante el ayuno? Obviamente vamos a tener que ir utilizando la glucosa que tenemos almacenada a partir de la glucogenólisis para abastecer principalmente al órgano que lo requiere, que va a ser el cerebro. Y vamos a acceder también a la gluconeogénesis si es necesario, a partir del glicerol, a partir de ciertos aminoácidos, como por ejemplo la alanina, la glutamina, y también para producir glucosa y abastecer al cerebro. El músculo va a abastecerse principalmente de ácidos grasos libres para obtener ATP en un caso de aerobiosis. Bueno, ahora sí, lo que compete más que nada esta clase, ya habiendo hecho una introducción sobre rasgos muy generales del metabolismo, que después profundizarán más en otras áreas. Eh, pero ahora lo que vamos a charlar es sobre la regulación del hambre y la saciedad. Hay muchísimas señalizaciones, tanto nerviosas como morales, que van a, de cierta forma, condicionarnos nuestra sensación de hambre y de saciedad, y que justamente tienen que ver con lo que nosotros percibimos desde el ambiente o también sustancias químicas que producimos nosotros a partir de luego de una ingesta o que nos van a dar una especie de aviso de cuál es nuestra masa corporal. Es decir, que vamos a tener señalizaciones más a corto plazo y otras más a largo plazo. Las más a corto plazo son las que son inmediatas, por ejemplo, el olor de un alimento, ver un alimento, la textura, temperatura o algo, un aprendizaje condicionado como oír una campana, un llamado para ingerir un alimento. O señales gastrointestinales muy rápidas, como por ejemplo la señal nerviosa de una distensión gástrica que va a dar un aviso de que hay un alimento presente o algo en nuestro estómago. Las sensaciones humorales pueden venir desde nuestro tracto gastrointestinal, ahora vamos hablar un poco más de ellas, o pueden venir de otros órganos, como por ejemplo el tejido adiposo, y que nos dan aviso tanto de la presencia de alimentos en el duodeno, el intestino delgado, en el estómago también, como también nos dan un aviso de nuestro estado general, de nuestra masa corporal, de nuestro, digamos, por así decirlo, el contenido de tejido adiposo que tenemos, así también como un estado, por ejemplo, proinflamatorio, en donde se liberan interleuquinas y citoquinas que van a inhibir la sensación de hambre. También estamos condicionados por factores psicosociales, como por ejemplo nuestras actitudes, hábitos y nuestras creencias. Em, ¿Cuáles son las señalizaciones más a corto plazo, de las más importantes desde el punto de vista humoral? Son la grelina, que va a estar liberada por las células parietales del estómago cuando hay de cierta forma, un colapso de las paredes del estómago y que nos van a dar la sensación de hambre, avisándonos de que no tenemos ningún tipo de contenido en el estómago. Los descensos de grelina también van a producir una sensación de saciedad y esto se da cuando las paredes del estómago se distienden por la presencia de algún alimento y se disminuye la producción de grelina. La liberación de insulina a partir del páncreas va a generar una sensación de saciedad, está dando un aviso de cierta forma de que hay un ingreso de hidratos de carbono a nuestra sangre. Y, por ejemplo, las células L del intestino pueden producir el péptido I, que habla de la presencia de nutrientes en nuestro intestino delgado y también van a dar una sensación de saciedad al cerebro. Ahora, ¿a dónde o dónde se encuentran los receptores del hambre y la saciedad? ¿Dónde se procesa todo esto? Justamente la puerta de entrada de todas estas señalizaciones es en una de las pocas áreas del cerebro donde no hay barrera hematoencefálica y es un núcleo del hipotálamo. Como ustedes recuerdan, el hipotálamo regula muchísimas funciones básicas, como por ejemplo la sed, la temperatura corporal, y no se escapa el hambre y la saciedad de ellas. En el núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo tenemos diferentes receptores para muchísimas sustancias químicas como por ejemplo hormonas o interleuquinas,
donde van a actuar para justamente enviar señales orexígenas, es decir, del hambre, o anorexígenas, es decir, de la saciedad. Acá tenemos un gráfico que me gustó mucho, que habla, por ejemplo, de la grelina, que se libera cuando está el estómago colapsado y justamente va a estimular las vías orexígenas. Acá tienen los diferentes mediadores. Las vías orexígenas liberan neurotransmisores asociados a la UTI o el neuropéptido I, y las vías anorexígenas liberan la propia melanocortina como ejemplo, y van a diferentes áreas, otras áreas del hipotálamo que regulan estas conductas de ir en busca de un alimento, por ejemplo. Las vías de entrada muchas veces también son a partir del núcleo del tracto solitario, particularmente las vías nerviosas, a partir del nervio vago. Eh, y esto, como dijimos antes, cuando hablamos de una vía nerviosa, estamos hablando de una señalización más a corto plazo. Eh, bueno, como dijimos antes, la señalización de estiramiento, la colecistoquinina también va a actuar a través de la estimulación de las vías parasimpáticas. Más a largo plazo, lo que va a dar un aviso de nuestra masa corporal para aumentar o disminuir el apetito va a ser la leptina, uno de ellos, que está liberada por el tejido adiposo en respuesta a un estiramiento de la célula adiposa, del adipocito. Es decir, que cuando nosotros ganamos mucha grasa corporal, el adipocito se estira, liberan la leptina en consecuencia y genera saciedad, es decir, que estimula las vías anorexígenas e inhibe las vías orexígenas, lo contrario a lo que haría, por ejemplo, la grelina. La insulina también, a partir del aumento de la glucosa en plasma liberada por el páncreas, también va a tener una función muy similar a la leptina de producir saciedad, es decir, que va a estimular las vías anorexígenas e inhibir las vías orexígenas. Hay estudios genéticos en los cuales se ha visto que los pacientes con mutaciones en los receptores de leptina son pacientes con obesidad mórbida. Cerca del 10% de los pacientes con obesidad mórbida tienen esta mutación y justamente no reciben la señalización de saciedad a pesar de que sus adipocitos se encuentran con una gran cantidad de grasa intracelular. Por otro lado, los pacientes con insulinoresistencia, es decir, que tienen una predisposición a la diabetes tipo 2, una de las causas de la obesidad en estos pacientes es justamente que los receptores de insulina que se encuentran en el núcleo arqueado o arcuato no reciben correctamente la señal de saciedad de la insulina, y por lo tanto los pacientes, a pesar de tener niveles quizás elevados de insulina, de hiperinsulinemia, no tienen la sensación de saciedad y por lo tanto siguen ingiriendo alimentos. Esta es otra representación de lo mismo que dijimos antes, vía orexígena, la propia melanocortina, perdón, anorexígena, y la vía orexígena, la del neuropéptido I o el péptido relacionado con el AUTI. Y más o menos en dónde terminan estas vías. Las vías orexígenas terminan aumentando la ingesta de comidas y las vías anorexígenas inhibiéndola y estimulando el consumo energético. ¿Cómo se estimula el consumo energético? Particularmente aumentando discretamente los niveles de la TRH o el factor liberador de tirotrofina y también de CRH. Siempre hablando de niveles fisiológicos, no vamos a generar un hiper o un hipotiroidismo por estimular una u otra vía. Siempre estamos hablando a nivel fisiológico. Repasando un poquito nuevamente, la grelina va a estimular la vía orexígena, liberada cuando el estómago se encuentra colapsado. La leptina estimula la anorexígena, inhibe la orexígena, igual que la insulina. Existen muchísimos otros moduladores del hambre que se han descubierto. Por ejemplo, los glucocorticoides, incluso las hormonas tiroideas. Bueno, el péptido, como habíamos nombrado anteriormente. Y se encuentran en investigación múltiples tratamientos que pueden ir dirigidos a estas dianas, a estos receptores de estos diferentes tipos de mediadores químicos. Los más importantes, como dijimos antes, la colecitoquinina, el péptido I,
La somatostatina también es un importante mediador y uno que hoy en día tiene mucho auge porque es una diana terapéutica para la obesidad, se está utilizando mucho, aunque tiene algunas críticas y algunos cuestionamientos, son los agonistas de la GLP-1, que son incretinas que se liberan en respuesta a la presencia de particularmente hidratos de carbono en el tubo intestinal, en el intestino delgado y en duodeno. Bueno, el duodeno forma parte del intestino delgado, que de cierta forma estimulan la secreción de insulina, pero también generan una gran sensación de saciedad. Entre muchísimas funciones que se han descubierto, existen fármacos hoy en día que se utilizan para ayudar a los pacientes para disminuir de peso, mejorar el perfil metabólico en la diabetes tipo 2 y disminuir el riesgo cardiovascular. Recordemos que nuestra conducta va a depender de sistemas y vías nerviosas, de circuitos locales, que esto depende de las neuronas dependen de microcircuitos, de sinapsis, y también hay mediadores y membranas de moléculas de membrana y a nivel epigenético que van a influir sobre nuestra conducta. Estos son todos, están interrelacionados. Nuestras conductas afectan nuestros genes a nivel de expresiones con respecto a la epigenética y también la epigenética y la genética nos afecta también nuestras conductas. Es decir, cuando hablamos particularmente de enfermedades o patologías asociadas a la conducta alimentaria, hay cuestiones ambientales y genéticas y están correlacionadas unas con otras. Eso no hay que olvidarse. Es muy importante también recordar que nosotros evolutivamente, y esto es algo que no se ha descubierto hace mucho tiempo, tenemos digamos, una tendencia a encontrar el mayor placer a la ingesta de alimentos ricos en grasas e hidratos de carbono. Y lo que se ha descubierto es que se liberan mediadores, segundos mensajeros intracelulares, que terminan en una vía que se llama de la delta FOSB, que están muy asociados con las vías de la recompensa. Eh, Vías que se activan con los opiáceos, con psicoestimulantes, en las relaciones sexuales, con el ejercicio físico, incluso con la cocaína. Es decir, que alimentos ricos en grasas y azúcares, como vemos acá en el medio, estimulan la expresión del delta FOSB en neuronas de tipo D1, es decir, que son neuronas dopaminérgicas, y que sabemos todos que la dopamina es un neurotransmisor muy importante para la recompensa y por lo tanto genera una sensación de placer. Obviamente muchísimas empresas multinacionales, no es necesario nombrarlas, se aprovechan de esto, ya lo conocen, haciendo que los alimentos muy apetecibles por el gran contenido de grasas y azúcares que tienen. Eh, Bien, para finalizar, muy simplemente les comento un caso clínico, una mujer de 40 años con un antecedente de cáncer de mama, estadio 4 avanzado, que cursa con internación domiciliaria para cuidados paliativos. La hija se muestra preocupada porque la ve muy adelgazada, no tiene apetito y no quiere comer. Eh, digamos, la caquexia, que del griego significa mala constitución, es un estado de extrema desnutrición que lo vemos en muchos pacientes con cáncer en estado avanzado. Y lo que se sabe hoy en día con respecto al cáncer es que se liberan muchísimos mediadores, particularmente el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, que son potentes anorexígenos, es decir, que justamente también actúan en el núcleo arqueado del hipotálamo, inhibiendo la sensación de hambre y estimulando las vías anorexígenas. Em, Fíjense acá este trabajo del Nature que nombra todos los factores proinflamatorios y catabólicos que ayudan no solamente a disminuir la sensación de hambre, es decir, son anorexígenos, sino que también estimulan el catabolismo y por lo tanto aceleran el gasto energético, es decir, que hay una disminución de la ingesta energética y un aumento en el gasto del mismo. Esto a modo solamente para mostrarles todo digamos, el campo de investigación que hay en este tema. Obviamente la obesidad es un problema muy importante en muchísimos países y por lo tanto hay muchísimos científicos que están investigando en el tema para poder encontrar una respuesta, una solución, un tratamiento para este tipo de patología.
Así que bueno, espero que les haya servido. Hay muchísimo para leer del tema. Obviamente acá hacemos un pantallazo general y bueno, nos vemos la próxima.